El cine chileno. Como bien ustedes pudieron apreciar, el cortometraje nos relata una historia en donde podemos identificar una serie de símbolos y inclusive sobre mitos que de alguna u otra forma todos conocemos, ¿ya? Entonces, en relación a eso, nosotros decidimos como poner este título a esta actividad denominada como algo de lo oculto, narrativa de símbolos de terror en el cine chileno. Ahora, por eso mismo, nosotros también tuvimos la oportunidad de invitar a nuestros dos invitados, que como bien ellos se presentaron al principio, ellos han realizado y creado también literatura fantástica enfocada en el terror. Entonces, en torno a eso, queríamos hacer unas 4 preguntas para que iniciemos una conversación y luego de eso pueden abrir el micrófono y para que también ustedes nos compartan sus impresiones y también puedan realizarle consulta a nuestro invitado, ¿ya? Entonces vamos a partir por Javi, ¿ya? Entonces la primera pregunta es como, ¿de qué manera consideras que el cortometraje dialoga con estos imaginarios del terror? ¿Ya? Entonces, bueno, te dejo el micrófono para que nos puedas responder. Bueno, también la pregunta va en cómo se representa también la narrativa del terror chileno en particular. Creo que Raúl manejó muy bien sobre todo el paisaje. Bueno, yo soy arquitecta de profesión, pero también tengo un magíster en arquitectura del paisaje, entonces para mí, tanto mi narrativa o también lo que veo, tiene mucho que ver con lo que son el paisaje y lo que es el clima. Lo que pasa con Chile es que somos un país muy delgado, pero al mismo tiempo muy extenso, entonces tenemos la suerte de tener prácticamente todos los climas y casi todos los paisajes. Eso es algo que no todos tienen el privilegio de tener y por ende también se pueden imaginar muchas historias. Además de eso, se le suma también que somos un país mestizo y por ende tenemos muchas herencias. Tenemos la herencia española, tenemos herencias de otras etnias, digamos, de Europa, tenemos nuestros propios pueblos originarios y es así como el sur se nutre de esta herencia tanto española, de otros países, también huilliche, mapuche, etc. Y creo que son todos elementos que se ven en nuestros simbolismos y también se entremezclan con un nuevo personaje que le da vida a nuestras historias, que es el paisaje y la naturaleza, que es bien salvaje, ¿no? Es bastante accidentada y en el fondo se vuelve un escenario perfecto para narrar el terror. Súper. Entonces, podríamos continuar para poder abrir el micrófono con la segunda pregunta para Jorge. ¿Ya? Entonces, como qué referentes literarios o cinematográficos permiten como crear esta construcción o atmósfera como dentro del conflicto que se narra tanto ya sea como en el corto o como dentro de tus libros. Yo creo que principalmente, y también agarrando un cachito de lo que está respondiendo la Javi, tiene que ver que seamos un país angosto, un país donde hay muchos climas, donde también hay mucha historia, cada región, cada zona va adaptando mitos universales, pero también van generando mitos propios, hace que seamos una fuente inagotable de narraciones, donde podemos encontrar desde acá de Valparaíso, que es mi trabajo, o en realidad todo el país tiene para sacar muchas historias, pero vuelvo a lo que decía la Javi, o sea, nuestra construcción de país tiene mucho que ver con la historia, o sea, con la creación, desde la forma que tiene el continente, que es como una especie de flecha que está apuntando hacia el sur, y esa frase que dice que nuestro verdadero norte es el sur, apuntando hacia la Antártica, apuntando hacia esas islas fragmentadas, a esos espacios inexplorados, nos da un imaginario gigante de cómo podemos mostrar nuestro país. Tenemos mucho que contar, tenemos los paisajes que todo el mundo querría para hacer películas, lo que todo el mundo querría, no sé, se pensó hacer en la Patagonia, en Argentina y Chile se pensó grabar ahí El Señor de los Anillos. Entonces hay mucho de material como para poder hacer de nuestro país. Ya somos una fuente desde la literatura de historias de todo tipo, o sea, desde las distopías, y como lo que escribe la Javi, también uno se nutre de lo que
heredamos de nuestra historia, de nuestros mitos, de nuestras leyendas, entonces es algo que nos va haciendo parte, que nos va haciendo nutriendo siempre. Quiero agregar algo a eso que decía. Como contexto, Jorge es publicista y dice, sí, no sé. Sí, por desgracia. Por desgracia, no, ya, pero lo que iba a decir es que también se dice mucho de que Chile tiene muy mal marketing, ¿no? Y yo creo que es algo que debemos hacernos cargo. Muchas veces tenemos muchas influencias del extranjero, que está bien porque estamos en un mundo globalizado y todo, pero también nos olvidamos de la inspiración que está dentro de nuestro país y que yo creo que ambos tratamos de rescatar en nuestras narrativas de nuestros libros, y además hacer de Chile también un producto exportable tanto como lo hace Corea, como lo hace Japón, porque tenemos un montón de elementos sumamente interesantes que también se pueden disfrutar en el extranjero, que no solamente podemos disfrutar nosotros mismos. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta entonces cómo estos espacios, tanto como lo rural, el paisaje en general, nos permite como crear este tipo de atmósfera y desarrollar el imaginario justamente para poder desarrollar y desenvolver estas historias también, que también yo, bueno, por lo del cortometraje justamente, rescatar como lo de la mitología, que no solamente, bien como ustedes decían, pertenece, no sé, aquí en particular estábamos viendo la comuna de Coquecura, podemos identificar también que Valparaíso también tiene su mitología. Entonces, en base a eso, yo quisiera abrir el micrófono y ver si hay alguien que tiene alguna consulta para nuestros invitados y a ver si podemos armar algún tipo de diálogo en este momento. Si no, nos preguntamos entre nosotros. Sí, nomás. Bueno, sigamos. Yo sí tengo ¿Sí? pero no sé si es muy exigente. Por lo que entiendo son escritores también del terror, ¿cierto? Yo igual he como sentido un poco de interés en cuanto a lo que es el cine del terror o la narrativa del terror. Y no sé si necesariamente tiene que ver con el trabajo, pero yo me he preguntado un poco cómo se interactuó como con el morbo. Porque siento que el terror tiene harto de eso, como del morbo de ver cómo se asusta a la otra persona o de las cosas que se asustan o las cosas que suceden. No sé, en el caso acá, en el caso de Portón del cortometraje, me imaginaba que era como esta sensación de que estaba el viejito, no pude ver muy bien el nombre, que finalmente dejaba que el otro personaje se perdiera en la cueva y finalmente se unía a un grupo. Entonces yo sentía que ahí puede haber como un poco de morbo en el sentido de que cómo dejó esta persona que probablemente muriera dentro de la cueva para pertenecer a este grupo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se dialoga con eso? ¿Cómo se juega con eso en la narrativa del terror? ¿Quién quiere? O vamos conversando los dos así. ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí, Ya, me fácil. presento su micrófono así no Sí. ya, es súper interesante tu pregunta porque al final el terror es un elemento, para mí, ¿verdad? Sí, dale. Después todo para mí es un elemento en el que se ocupa para hablar lo que no se habla todos los días. Y lo que se lleva al extremo, cosas que en verdad al final la realidad siempre va a superar a la ficción. Yo creo que los dos tenemos esto de jugar a que el verdadero monstruo al final somos nosotros mismos y el cómo ciertas situaciones nos llevan a ser monstruosos. Bueno, Frankenstein, que ahora está de moda, por ejemplo, habla mucho de eso. Al final el verdadero monstruo no es Frankenstein, sino que es su creador y cada vez se vuelve cada vez más monstruoso. Siento que pasa en la distopía, pasa en la obra de... Hace poco conocí a Agustina Basterrica, la autora de Cadáver Exquisito, porque vino a dar un congreso acá en Chile, así que también estuvo hablando un poco de eso, de cómo en el fondo su libro también habla una crítica de lo que sufren las mujeres, de la industria de la carne y todo eso, que son realidades que vivimos el día a día, pero que nosotros las invisibilizamos ¿por qué? Porque nos incomodan. Hoy en día incluso con el lenguaje de las redes sociales al final están tan censuradas que ni siquiera ya podemos decir la palabra suicidio. Ahora ya incluso la gente en el día a día está ocupando el lenguaje de se desvivió, por ejemplo. Y eso hasta cierto punto invisibiliza muchas problemáticas. Entonces el terror, más que jugar con el morbo, es jugar con la realidad y el cómo hacer reaccionar a la gente ante cosas que realmente ocurren día a día. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con la Javi. También yo trabajo mucho el terror de hablar. Yo creo que el gran tema de mis historias tiene mucho que ver con cómo enfrentamos la soledad en una sociedad como la de nosotros que está tan hiperconectada. O sea, al final los personajes
más allá de lo que uno pueda vivir, la gente se siente sola, y trato de reflejar eso en los personajes. Estamos llenos de redes sociales, pero en el fondo estamos mirando una pantalla y estamos ahí en una habitación solos. Muchas veces en el metro podemos estar rodeados de gente y ni siquiera vemos su cara, sino que vemos su mano. Este es su rostro, o sea, una mano afirmando un celular. Yo creo que el terror ayuda mucho a esto de visibilizar estos temores estas dudas que pueden generarnos nuestros propios problemas interiores, pero también los problemas de la sociedad. O sea, por algo, Alien está basado en Drácula, de la parte de Prometeo, de cuando están viajando. Están hablando también de estos enemigos que no saben bien cómo son, de este miedo al otro, del miedo al desconocido. Entonces la literatura y especialmente el terror nos ayudan como a enfrentar los monstruos que no queremos enfrentar. Claro, y particularmente en el caso de la mitología o lo rural acá en Chile, también se entremezclan con cosas culturales que se van narrando por problemas que existían como en el día a día, por ejemplo el trauco. En este caso, como los brujos. Los brujos, claro. Pero son cosas que pasaban, pero la cultura les daba otra explicación fantástica y se iban narrando de generación en generación. De hecho, el otro día en este mismo congreso también escuché hablar al Pancho Ortega, que hablaba particularmente del mito del Inpunche. Y era súper interesante porque explicaba cuál era como su relación, por ejemplo, con esta criatura deforme que tenía la pata en la cabeza y todo eso, con lo que vivieron los huilliches cuando llegaron los españoles, que en el fondo todas sus costumbres fueron doblegadas y que también se relacionaba con el mismo paisaje, que es como súper accidentado en ese momento y todo eso. Y él se preguntaba hoy en día cuál era el nuevo Inpunche. Y ese nuevo Inpunche hoy en día lo reinterpretaba, porque obviamente los tiempos van cambiando y por ende los mitos también yo creo que deberían cambiar, deberían mutando, deberían irse como resignificando. Y en el caso del Inpunche él decía de que prácticamente podía ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. O el cómo nuestro dialecto iba cambiando con gente que migraba y que se iban entremezclando como los slangs, o incluso lo mismo que acabo de hacer, como mezclar lo gringo con lo español. Y todo eso. Y bueno, las mismas mega ciudades que se estaban armando para él también eran impunches. Claro, igual ahí también a mí me nace como el observar estos como símbolos, ¿cachai? Como lo que tú hablas, por ejemplo, como que el impunche ahora es como la nueva era. En el fondo, también el cine de terror, tanto como la narrativa o los libros de terror, siempre nos muestran unos símbolos en particular. Si bien puede ser el monstruo, el fantasma, la entidad, o producto de una mitología, de un paisaje, como en este caso en particular. Creo que es súper interesante hacer ese ejercicio de, como bien tú decías, como de reinterpretar y reconocer un poco estos símbolos que están ahí en la narrativa. Y en ese sentido me gustaría preguntarles también cómo van construyendo ustedes estos, o cómo utilizan estos símbolos para poder ir construyendo su narrativa. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de acá, soy un hijo bastardo de la cultura pop, entonces el cine de los 80, de los 90, los principios de los 2000, es súper, para mí, es parte de mi ADN, entonces, y hace que uno pueda ocupar símbolos que son reconocibles para todos, pero al mismo tiempo uno va conociendo cosas más locales y se va generando este embunche no sé, tenemos el chivato acá en la quinta región, en Valparaíso, que supuestamente era un ser que mataba a quienes pasaban por ahí en la noche, para donde está el edificio del Mercurio, y como este símbolo también hablaba de otras cosas, de otros miedos que habían en esa época. Se decía que después fueron los delincuentes, pero al final nunca queda claro. Tenéis muchas cosas de que se van entrelazando, que se van mezclando. A veces podemos pensar en Frankenstein, que como decía la Javi, está muy ahora de moda, pero también ahí empieza a meterse un poco de Terminator. Yo creo que todas las historias son muy fáciles de entrelazar y de
de ir cambiando por sí mismo. O sea, los cuentos de los hermanos Grimm, que bueno, ellos lo escriben, pero ya son una recopilación de las historias orales de no sé de dónde, hasta dónde para atrás, pero tenía eso de adaptarlas también a tu época, porque la historia original no tiene que haber sido tal como ellos la escribieron, y quizás como lo cuenta una mamá o un papá ahora, no es lo mismo de como a ellos se las contaron. Todas las historias las vamos adaptando, las vamos cambiando, vamos mostrando nuevos temores, nuevos miedos, nuevas formas también de ver la sociedad. Entonces, las historias en general, no solo el terror, no solo la fantasía, no solo la distopía, van cambiando, van transformándose según el entorno y también la lectura que le vamos dando. Claro, disculpa que te interrumpa. Así como, por ejemplo, yo me imagino como los mitos urbanos, ¿sabes? Porque de alguna u otra forma también van cambiando como con las generaciones, con el tiempo que estamos viviendo. No eran, quizás había mitos urbanos que podrían sonar súper ridículos, pero quizás era en el tiempo en que no estábamos tan hiperconectados. Entonces eso tenía a lo mejor un poco más de fidelidad de transmitir de uno a otro este mito. Así como los mitos que se pueden ir creando ahora, no sé, se me ocurre, se me viene a la mente como de páginas web, que típico hay muchas películas de slasher que hablan como de páginas web, que al conectarte pasa algo ahí. Entonces creo que es súper interesante la forma en que ustedes como que nos plantean esta visualización como del terror, horror, no sé si denominarlo como terror o horror, pero como más moderno. Entonces, bueno, ahí abrir de nuevo a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta a nuestro invitado. ¿Sí? Me llamó la atención lo que mencionaba sobre la cultura, el rol que juega la cultura, ¿cierto?, en el terror. Yo desconozco cuál es la temporalidad que ustedes utilizan en sus obras, pero les quería preguntar si el sistema político-económico, por ejemplo, como el neoliberalismo actualmente, juega un rol también en este terror. Quisiera saber. Sí, bueno, yo voy a... yo en particular tengo 2 libros, pero voy a centrarme en Quitral, que está en la actualidad. Como me inspiré en esto fue en relatos del pasado como tales como Las Brujas de Salem, pero al mismo tiempo crecí escuchando las historias de campo de mi abuela. Al mismo tiempo soy una fan de American Horror Story, Supernatural y todo lo que hacen estos gringos de apropiarse un poco de la cultura y entremezclarlas y ver cómo dialogan entre sí en la actualidad. Entonces yo quería hacer ese mismo ejercicio, pero en el fondo con nuestra propia cultura y con nuestros propios paisajes. Quitral, si bien trata de brujos, en particular la protagonista es una bruja que ha sabido que es bruja toda la vida, pero en verdad ya no está ahí, se va a Santiago a estudiar psicología para escapar de la familia, después tiene que volver por cosas de la vida y así. También se ve en un contexto súper neoliberal, porque en el fondo son todas estas mitologías y estos brujos, pero modo corporativo. En el fondo, de hecho, es algo que se rescata de la cultura calcu del pasado, porque los calcus sí tenían un sistema económico de venta como de protección de seguros de vida. En el fondo ellos decían como, oye, yo te protejo a ti, me pagáis, porque si no va a venir el brujo al lado y te va a maldecir. Entonces ellos ya tenían este sistema y yo como que lo reincorporo, pero ahora como un sistema mucho más corporativo, y también sale por ejemplo la Recta Provincia, que es muy conocido, pero ya no un modelo así como de gente con capa, sino que es como gente de terno y corbata, súper adinerado y con un control total, básicamente, que va mucho más allá del control total mágico, sino que es un control total de recursos y de un poco de bullying sobre la gente. Sí, a ver, sí, mira, hay una... Déjame complementar un poquito lo que... Sí, por favor. Yo creo que primero mis historias son como ocurren ahora, pero pueden ocurrir en 10 años más adelante o 10 años más atrás. Por lo mismo siempre trato de no nombrar muchas cosas que vayan a morir pronto o que vayan a surgir otras que las reemplacen, como las redes sociales que van apareciendo nuevas y van desapareciendo, sino que hablo de redes sociales en general. Cuando hablo, pero en realidad no tiene mucho que ver con los relatos. Y lo que tiene que ver con el sistema que vivimos, en realidad, en la primera historia, que puede resultar como una intro del libro, que es una historia muy cortita, que es sobre zombies, que los zombies siempre han sido, ahora en la época moderna, no cuando eran representantes de la cultura haitiana,
tiene que ver con cómo nosotros vemos la sociedad. O sea, en las películas clásicas de zombies, los zombies vuelven a sus trabajos, tratan de reconstruir su propia sociedad. También las de George Romero vuelven al mall, que es como, bueno, estamos muertos, revivimos, pero ¿qué nos importa más? El mall. Como seguimos comprando a pesar de que estamos muertos, de que no tenemos la carencia de necesidad. O sea, la única necesidad que tenemos es comernos el cerebro del otro, pero vamos al mall. Y al final ahora nos vemos también gente que va al mall por nada, no porque vaya a comprar, sino que gente que va a pasear. Entonces, yo creo que sobre todo en el terror y en la distopía es siempre una crítica o un comentario a pie de nota de la sociedad en la que vivimos. Estamos representando los males que nosotros creemos que tiene esta sociedad, pero de una manera a veces exagerada, o quizás no tan exagerada, viendo las cosas, como decía la Javi, de lo que ocurre en la realidad, de cómo las enfrentamos, cómo hablamos, no sé, de la soledad, cómo hablamos de una sociedad que te mide por la producción sin decirlo de manera directa. Cómo podemos hablar de temas sin hablar de ellos, cómo podemos enfrentarnos a estos monstruos gigantes que pueden ser las megacorporaciones, cómo pueden ser los monopolios, los oligopolios, y sin hablar de ellos, sin que nos pillen y nos vengan a golpear. Pero claro, o sea, la literatura, por lo menos yo la veo no como un frente de lucha directo, sino que como una herramienta también de darnos cuenta de cosas sin dejar de ser entretenido. O sea, para mí, igual lo primero siempre es la entretención, y todo lo demás trato de que vaya, pero que no sea el centro. Eso. Muchas gracias. La pregunta de... Perdón, amigo. No, muchas gracias. Bueno, mi pregunta era para volver un poco lo que dijiste al principio de que el verdadero monstruo somos nosotros mismos. Me gustaría saber, según su perspectiva, qué parte de nosotros mismos son las que ustedes consideran que dan más terror, o al menos las que incorporan en sus narrativas, y por qué serían esas que eligieron ustedes. ¿Qué parte de la humanidad que da miedo eligieron para representar, y el por qué? Por favor. Cachimón. Ya, bueno, está bien. Bueno, yo creo que en primer lugar los monstruos siempre, si lo piensan, los monstruos siempre han tenido características humanas. Como que al final se parecen mucho a nosotros porque es lo que conocemos. Entonces, por otro lado, son un reflejo de ello, pero de manera como más salvaje. En particular en mi obra, en mi libro, siempre firmo con recuerda que algunos monstruos son reales, porque al final, si bien existe magia, existe monstruos, existen mitos en mi narrativa, al final las cosas más terribles son las que hacen los propios humanos, o cosas que cualquiera de nosotros puedan hacer, y que existen casos documentados en que humanos han hecho esas cosas. Entonces sí, un poco... Como la realidad supera la ficción. Es que siempre, yo como que me acuerdo hace poco hubo esta noticia de que habían hecho un pacto con una amiga monja o algo así, y que había tenido como el cuerpo, tenía la maleta en el cuerpo de la amiga como hace meses, y yo como leyendo esto, y es como, esto no es un cuento de terror, es algo que hizo alguien, entre comillas, funcional, cuerdo en la sociedad. Claro, sí, Uno nunca sabe cuál es tu límite. Hay muchos ejemplos en la prensa de cosas que uno dice, bueno, en realidad esto ocurrió o me están cuenteando. O sea, hay un anticuario que en San Fernando descuartizaba gente y lo enterraba en su patio. Acá en Valparaíso tenía el asesino de los tarros de leche, que desmembró gente y lo tiró dentro de estos tarros más grandes, no los de ahora, porque eso no tendría que tener como una fábrica de tarros, pero de estos tarros gigantes, y metía los cuerpos ahí. Normalmente, si uno abre los diarios, va a encontrar siempre monstruos, desde la sección policial, que es la más obvia, pero también va a encontrar monstruos en la sección económica, en las secciones de espectáculo, gente que se pelea por aparecer un ratito en tele, por tonteras. Entonces, si buscamos, siempre vamos a encontrar ese sector, ese espacio monstruoso, que no quiere decir que sea completamente la esencia humana monstruosa, aunque a veces parece que sí, pero
siempre vamos a encontrar estas sombras, estos espacios donde la humanidad se pierde y el monstruo que vive dentro aparece. O sea, yo creo que siempre en todas las personas hay algo de monstruo, lo que pasa es que algunos estaban dormidos o unos lo potencian más. O lo cuentan mejor. Claro, lo cuentan mejor. Bueno, ahí me quería meter como una respuesta más filosófica, de que igual seguimos siendo el mismo humano de siempre. Lo que pasa es que ahora el castigo es distinto. Por ejemplo, a mí me pasaron Foucault, no me va a ir a la abuela, pero me pasaron Foucault en la U. Y se supone de que antiguamente se asociaba más a la frase de dejar morir para dejar vivir, en el que se castigaba mucho más el cuerpo. Y en el fondo estaban estas como ejecuciones en la plaza pública para hacer justicia y cosas así. Hoy en día nosotros como que tenemos la percepción de que no hay que castigar el cuerpo, de que eso es feo, de que eso es malo, como no aesthetic. Entonces como que la sociedad dio un vuelco y hoy en día es dejar vivir para dejar morir. No, sí, ¿lo dije bien? Sí. En el fondo hoy en día lo que se castiga es el alma y también el cómo nosotros nos vemos al otro y empezáis a juzgar al otro y empezáis como a funarlo por ahí. Claro, de hecho tenemos ahora la conectividad tan intensa, claro, que hay medios que nos permiten ahí desatarnos de alguna manera más. Había una pregunta ahí que nos querían hacer. ¿Qué es lo que ustedes creen que podría como resaltarse o que destacarse, que un aspecto que podría decirse como que influye en el terror hecho en Chile de una forma que no lo hace en otras partes del mundo donde también se hace terror? No sé si no será en otras partes del mundo, pero creo que lo dije al principio, los autores, los creadores, ya sea de libros, cine, cómic, lo que sea, siento, es una opinión muy muy personal, que en los últimos 15, 20 años, siento que antes igual se hacía, estamos volviendo a reencontrarnos con nuestras raíces, las raíces de la historia de nuestro país. La Fran Solar, el Pancho Ortega, están ellos full rescatando cosas de nuestra mitología, de nuestra historia, detallitos ocultos, de donde se explica mucho más claro cómo es la idiosincrasia o de cómo nace nuestro país o cómo nace nuestra forma de ser, que en esta gran historia que nos pueden enseñar en los colegios, que al final es como una cosa muy por encima, muy, no sé, como de incitar a cierto patriotismo, pero en el fondo no entendemos por qué, por ejemplo, o no sé, Arturo Prat, ¿por qué se conoce? Porque saltó de Esmeralda al Huáscar, pero no se enseña tanto de que le hizo clase acá en Valparaíso a los jóvenes, de que era abogado, de que casi lo echan a los 14 años del colegio por defender a un compañero, cosas así de nuestra historia que muchos autores, muchos creadores van rescatando. Entonces eso es súper valorable y que no lo tiene otro país. O sea, otros países tienen sus propias historias, sus propios mitos, sus propias oscuridades, pero nosotros tenemos esta mezcla tan grande del Alicanto en el norte, del cuero, que es un monstruo clásico y que es propio de nuestro país. O sea, no existe en ninguna otra mitología, o por lo menos que yo sepa, la ciudad de los Césares que se anda moviendo del norte al sur. Yo creo que en Chile, lo que a mí me gusta, que es Valparaíso, podéis nutrirte de todo lo que queráis, vais a encontrar en cada esquina alguna historia, algún puntito, algún hilo que podéis tirar y que después vais a encontrar historias así para regodearte. Sí, bueno, yo creo que toda la literatura de todos los países tiene lo suyo, digamos, pero nosotros tenemos esta mezcla entre que somos chaqueteros y somos el mejor país de Chile. Entonces, y quizás solo para complementar también, ahí yo creo que juega mucho el tema de lo local, de lo que hablábamos en algún momento, como del paisaje, de la geografía. Creo que eso también hace que justamente las cosas se vayan volviendo únicas en ese sentido. Como decía Jorge ahora, claro, uno corre Báltica, sabe que hay algo ahí, un mito, una historia. Claro. ¿Había otra pregunta ahí para ustedes? Más que una pregunta. Lo que pasa es que yo soy de la época de los 80, tenía como 12 años y escuchaba un programa en la radio, Tales, que era Lo que cuenta el viento. ¡Wow! Lo peor que podía escuchar era ese terror, pero absoluto. Y ahí contaban esos mitos del cuero, la almohada de pluma, y
y todo contaba así como y uno se imaginaba todo eso. Era muy, muy bacán, pero también en la noche, imagínate. Pero sí, ahora me hicieron recordar que yo decía, oh, qué ganas de ya más adelante escribir toda esta historia, hacer libro. Nunca lo hice, se me adelantaron cuando leí Mitos y Leyendas de Chile. Aparece la almohada de pluma, las historias que contaban en lo que cuenta India, que era un radioteatro. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, para seguir en el tema del rescate de estos mitos locales, justamente en torno como al pueblo. Igual esto proviene como un poco como del robo de ganado, sí. Y que como para poder procesar rápidamente tiraban la piel del animal al agua y la piel del animal cobraba vida. Entonces se supone que si tú entrabas al río, hasta lugares con agua estancada, lugares con agua estancada, se acercaba y tú veías un cuero maravilloso, lo intentabas tomar y el cuero te atrapaba y te llevaba a las profundidades del río. Y se robaba la pauta. Claro, pero el trauma creo que hay. Oye, y eso se entremezcla con que, claro, hay una especie de mantarraya que es como peludita, que dicen que también en eso se basa el cuerpo. Bueno, hay varias cosas. Yo igual una vez escuché que acá en Valparaíso, en la bajada, casi llegar a la Avenida Argentina, había una muñeca. Eso es un poco ridículo, pero se supone que esta muñeca como que encendía los ojos y se supone que se unía un vehículo y la muñeca encendía los ojos, el vehículo chocaba. Yo sé que efectivamente terminan siendo cosas bastante ridículas, pero sí son parte de la mitología, de alguna u otra forma. Se vuelven como esta parte de la mitología. Y bueno, no sé qué más. Se me viene a la mente también el famoso El Asesino, creo que también acá. También creo que ese es como un representante como de esto. Sí, claro. Sí, es extraño el fenómeno de Emile Dubois, porque un tipo primero que no era francés, sino que era colombiano, que se hacía pasar por francés. Y partimos con una cuestión media extraña, que mata comerciantes y que después se tiene unas frases medias crípticas cuando lo van a fusilar, así como, no me acuerdo bien ahora, así que no me quiero pegar un carril, pero es como, ustedes saben lo que hacen y voy a volver, la cuestión, bla, bla, bla. Y se empieza a volver con el tiempo un símbolo de esta religión porteña, porque no es un santo católico para nada, es un hombre que le empiezan a pedir favores en su tumba originalmente y los empieza a cumplir. Y si uno va ahora al cementerio número 3, hay poleras con su imagen de estilo death metal, hay plaquitas de agradecimiento, hay, no sé, lo que se les ocurra, hay ahí. Y no es una cuestión chiquitita, yo creo que unos 10 metros de un muro con un agradecimiento. El tema es que cuando ensanchan el camino costero, la tumba de Emile Dubois desaparece de ahí, entonces lo que ponen en ese lugar es más similar a un altar o a una animita que en realidad a una tumba. La tumba en realidad, los huesos deben estar abajo del cemento en el camino costero. Entonces, pero es un lugar maravilloso para ir a conocer. O sea, es uno de mis paradas habituales cuando me arranco al cementerio, que es por lo menos una vez al mes, y visitar la tumba de Emile Dubois, de Martín Busca, el sector de donde penan ahí, que está en la parte de algunos asesinatos, donde también un sector específico del cementerio, mucha gente se ha desuscrito de la vida. Eso es lo otro del simbolismo, que es al final lo que la gente le pone energía a las cosas. No sé, pero el caso del Muelle de las Almas de Chiloé, que todos lo ven súper místico y todo lo que fue una cuestión que pusieron hace unos años y es un artista. Es una presentación así, es una escultura, pero se resignificó con la gente ahí que lo asocia a la mitología de Chiloé. Claro, oye, y bueno, en favor del tiempo igual, porque la biblioteca tiene un horario, entonces queríamos saber si hay alguna última pregunta, como para poder ir cerrando el ciclo. ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para poder mantener la originalidad en un mundo donde igual, digamos, hoy en día novelas salen muchas? Entonces debe ser difícil, digamos, tratar de ganar una vertiente más personal para así hacer una marca, que te reconozcan.
sobre todo con el terror, que el terror igual, digamos, los mitos chilenos hoy en día, digamos, las cosas como son, igual está muy explotado en todo lo que es la literatura nacional. ¿Cómo lo hacen ustedes para poder ser originales? A ver, yo en particular soy como honesta conmigo misma, como que yo sé de dónde vengo, cuál es mi contexto y trato de explotarlo al máximo porque no hay ninguna otra persona que tenga el mismo contexto que yo. Y yo siento de que siempre y cuando uno no quiera ser otra persona, así como, no sé, yo quiero ser como Stephen King, por ejemplo. Yo quiero ser como Stephen King. Tú tienes que ser No, quiero ser de La Plata. Eso sí, no queremos eso. No, yo creo de que el artista, si es que es honesto consigo mismo y como que honra de dónde viene, también yo consumo mucho arte de partida porque hago teatro, soy arquitecta, entonces no solamente salgo de inspiración de la misma literatura o del cine, sino que también de las obras plásticas, de la escultura, incluso de arquitectos, por ejemplo, como Peter Zumthor, que hacen unas atmósferas increíbles en los edificios. La inspiración está en todos lados, pero en el fondo es este imbunche que tienes dentro lo que lo hace único. Eres como un buen DJ al final. Sí, hay un documental que se llama Todo es un remix, que habla principalmente de la publicidad, pero que se puede extrapolar a cualquier tema, donde la premisa es todo ya está inventado, lo que vamos a hacer es remezclarlo. Lo que yo trato de hacer, y creo que es muy parecido también al proceso de la Javi, es mientras más personal es la historia, más universal se vuelve, porque nosotros podemos hablar desde nuestro interior, de nuestras vivencias, extrapolarla a la fantasía, al terror, lo que sea, pero al final estamos hablando de nuestra visión, de nuestra perspectiva, pero al mismo tiempo con alguien tiene que resonar, si no somos tan únicos y detergentes. Claro. Entonces, la historia al final, mientras uno sea más honesto con lo que quiere comunicar, van a resonar con las personas. Y obvio van a haber miles de libros sobre zombies, sobre asesinos en serie, pero no hay ninguno que lo haya escrito una persona con tu experiencia vital, con tu trayectoria, con tus conocimientos, con tus gustos. Entonces con eso va a ser un libro totalmente distinto. Y si te dicen, oye, ¿sabéis que se parece a este? Sí, se parece bien, ¿qué importa? Eso en el fondo que es como la canción de Calle 13, no hay nadie como tú. Eso. Exactamente. No, y otra cosa y atrévete. Atrévete. Otra cosa que igual hay que hacer como escritor, porque es más difícil una vez que ya publicas, es no escuchar como tanto la crítica y tú seguir proponiendo desde tu lugar. Porque obviamente tu contenido no va a agradar a todo el mundo, no va a conectar con todo el mundo, pero tú siempre tienes que estar como ahí con lo que quieres comunicar y con lo que quieres decir. Y siempre es bueno de que tu obra también tenga otras capas, como todas las que hemos hablado. Claro. Bueno, nos encantaría poder continuar esta conversación, pero va a ser en otra oportunidad. Andaba una lista por ahí en donde le estábamos solicitando su nombre y correo, porque la idea es poder repetir esta actividad con los chicos y durante el verano. Bueno, nada, pues, agradecerles a los que vinieron y por favor un aplauso para tus felicidades. Agradecerle también a la directora de la Biblioteca Severí, Francisca, que está por allá, que nos facilitó el espacio para poder llevar a cabo esta actividad, así como también, lamentablemente, no pudo venir el director del cortometraje, a Raúl, y en un principio, cuando llegaron, estábamos musicalizando ahí un tema de una banda que se llama Der Nautilus. Más que una banda, son un grupo son dos DJs que hacen una música bien especial, experimental, con algo ahí entre el terror, entre socorretero, pero más electrónico, súper bien. Así que nada, pues agradecerle a todos y todas por estar acá y bueno, el último aplauso va aquí por algunos libros si quieren llevárselos. Sí, pero comprados. Bueno, los invito para que conozcan un poco ahí la literatura de los grabación. Para que puedan pasar y leer con los chicos y estaríamos por ejemplo de...